Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años. El Digital News Report 2026, elaborado por el Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, señala que la gente prefiere informarse en redes sociales. Por primera vez, las plataformas digitales son más populares a nivel mundial que la televisión, los sitios web y las aplicaciones de noticias como fuentes de información. El declive de los medios de difusión tradicionales ha alcanzado un punto de inflexión crítico en 2026. El consumo semanal de noticias a través de la televisión abierta cayó al 34%, una cifra que representa casi la mitad del alcance que este medio registraba en 2017. La forma en que los mexicanos informan está cambiando. De acuerdo con Digital News Report 2026, la confianza en los medios de comunicación en México cayó al 31%. Una de las cifras más bajas registradas en los últimos años. Sin embargo, el estudio aclara que esto no significa que las personas consuman menos información, sino que han modificado la manera de acceder a ella, migrando de los medios tradicionales hacia plataformas digitales, contenidos en video y formatos de consumo inmediato. A ello se suma el crecimiento del uso de herramientas de inteligencia artificial para resumir, organizar y consultar noticias. Según la investigación elaborada por Reuters Institute y retomada por diversos especialistas del sector, los videos cortos se consolidan como uno de los formatos de mayor crecimiento para informarse, especialmente entre las generaciones más jóvenes. El reporte también señala que la crisis de los modelos tradicionales de comunicación ha impactado económicamente a diversas empresas del sector, en un contexto donde TV Azteca enfrenta un proceso de reestructura financiera, así más que una desaparición del interés por las noticias. El informe concluye que México vive una transformación profunda en la forma de producir, distribuir y consumir información en la era digital. En México, tras varios años de estabilidad, la confianza de las noticias se sitúa apenas en 31%. Los creadores de contenido y los influencers de noticias desempeñan un rol importante en este contexto de la erosión de la confianza en las instituciones. ¿Por qué ha caído la confianza de los medios de comunicación como la televisión, la radio y medios impresos en México? Muy buenas noches, Javier. Nazaret, muy buenas noches. Es un gusto estar aquí contigo, Nuevo Régimen, saludando a todo el público que nos está viendo a través de la señal de TV+. Creo que es el reflejo de los cambios políticos que han ocurrido en México respecto al papel que tenían los medios de comunicación cuando anteriormente formaban parte del sistema político mexicano, en donde supimos que durante 72 años los medios de comunicación tradicionales como la televisión, la radio y los periódicos siempre fueron aparatos al servicio del poder político y económico, en donde se tenía una lógica de ocultar la situación política, económica y social respecto a lo que podría ser la oposición o situaciones de crítica al establishment. Creo que conforme fue habiendo una apertura democrática, también empezaron a surgir otras alternativas en medios de comunicación. Durante 72 años del PRI, evidentemente había otras formas de tener comunicación y de informar a la población, pero la realidad es que tenían una asfixia tanto respecto a tener la oportunidad de tener difusión como lo que pueden ser los periódicos de circulación nacional, las concesiones de televisión y radio, pero con la llegada de las redes sociales se dio la oportunidad de romper ese cerco informativo. Hablamos de un cerco informativo en donde, por lo menos en términos de televisión, había un duopolio que tenía la capacidad de llegar al 96-97% de los hogares mexicanos. Había un pequeño conglomerado de 7 u 8 empresas con capacidad de tener distribución de periódicos en términos de tiraje en todo el país, y teníamos aproximadamente entre 9 o 11 empresas nacionales con capacidad de tener estaciones y frecuencias. Y a nivel local también los periódicos, las cadenas de televisión y los medios radiofusoras también tenían como que las características del régimen presidencial del PRI autoritario, pero a nivel estados. Entonces, con la llegada de redes sociales se empezaron a dar la oportunidad de que se generaran alternativas de masificar otras formas de interpretar la realidad y los hechos noticiosos. Y en esta situación, dentro de lo que fue en su momento los periodos de gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, se vinculó que estos medios de comunicación, en su mayoría corporativos, estaban alineados a un proyecto político.
No podemos entender la llegada de Felipe Calderón en un proceso electoral tan cerrado como lo que ocurrió en el año 2006, en donde se argumenta por parte de Nuevo Régimen, creo que hubo un fraude electoral. No podemos entender la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia en el año 2012 sin la participación y el apoyo de los grandes medios de comunicación. Evidentemente estos medios de comunicación no lo hicieron de gratis, recibieron grandes sumas de dinero por parte de los gobiernos, tanto estatales, federales o de los partidos políticos, de acuerdo a cómo sea la ley electoral del momento, ¿no? Entonces, esa mala fama creo que se vino a ampliar con la llegada de la 4T en el año 2018 y con su segundo piso en el año 2024, en donde vemos ya una disputa respecto a lo que es la capacidad que tiene el mexicano en confiar en esas fuentes de información. Y creo que los números que presenta este reporte de noticias por parte de la Universidad de Oxford refleja que ahorita tenemos una disputa para ver quién va a tener la capacidad de poder informar e influir en términos políticos, económicos, sociales o culturales en la población mexicana. Entonces, lo que nos están reportando es que solamente el 31% de los mexicanos confían en estos medios tradicionales. Podría ser Televisa, TV Azteca, El Universal, Milenio, Reforma, Radio Fórmula, MBS, El Sol de México. Y esto representó una caída de 5 puntos desde el año 2017 al año 2026, cayendo del lugar 48 al 29. Fíjate que creo que al menos en México, y no solo en México, sino a nivel mundial, la forma de comunicar cambió con la llegada de las redes sociales. Por lo tanto, también la forma de hacer política y de comunicar la noticia también cambió. Y es aquí en donde se empiezan a ver los resultados de que muchas personas o muchos jóvenes le llaman la mente de TikTok, que tanto las redes sociales, al ser tan efímeras, tan rápidas, tan estrepitosas en algunos momentos, es que tenemos nada más 30 segundos para llamar la atención del usuario. Por lo tanto, un programa televisivo tradicional que dura aproximadamente 1 hora, en ocasiones se vuelve más complicado que el usuario joven principalmente pueda seguir el hilo conductor de lo que se está hablando, derivado de que ya se está acostumbrada o acostumbrado a una comunicación en prácticamente 30 segundos, 1 minuto, que es lo que dura un anuncio de TikTok. Con toda esta reforma en la manera de comunicar que está viendo, en cómo México también está articulando nuevas formas de llegar a la ciudadanía, como por ejemplo las Mañaneras del Pueblo de Claudia Sheinbaum, que las inició Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo consideras entonces que va a ser el nuevo paradigma de la comunicación política en México con la participación de las redes sociales? Acabas de plantear 2 muy buenas cuestiones. Los medios de comunicación tradicionales han tenido que adaptarse al nuevo esquema de comunicación y de adquisición de información que podríamos decir en gran medida se debe de adaptar a lo que se tiene en redes sociales. Se tienen que adaptar a formatos de video, se tienen que adaptar a formatos cortos en donde a lo mejor una explicación amplia la tienen que adaptar a un reel de 30 segundos. Se tienen que adaptar en la lógica de que tienen que agilizar el concepto de tratar de captar la atención ya directamente en la plataforma en donde se está alojando un medio de comunicación, es decir, ya no teledirigir a la audiencia de televisión, ya no dirigir a la página web, sino que abiertamente ya en la misma red social tengas que dar la información y aquí tienes que tener un contexto muy limitado de 30 segundos o incluso hay otros estudios que dicen que si en 0.3 segundos no captas la atención, te dan para arriba, ¿no? De hecho, Meta Business de Facebook te marca cuando es una página de negocios, al menos los primeros 3 segundos, cuánta atención ciudadana estuvo en tu reel y si no, lo cambiaron o cuántas personas duraron mínimo 3 segundos. Ya lo arrojan los datos. Y los números son impresionantes. O sea, en México, el 82% de los mexicanos, de acuerdo a este estudio, tiene como su principal fuente de información las noticias online, o sea, se meten al portal de noticias y van a consultar la información que les interesa del hecho noticioso. El 66%, y va creciendo, redes sociales, o sea, ya ni siquiera es direccionarte a la página web o direccionarte a la cadena de radio o a la cadena de televisión, sino ya directamente lo que te sale en TikTok, Facebook, Instagram o YouTube, ¿no? Y en el caso de televisión, 34%. Y la caída es impresionante porque desde el año 2017 al año 2026 vemos que es la caída del 65% al 34%.
Y en el caso de los medios impresos, tienen una caída, por ejemplo, del año 2017, que era el 51%, a un 16%. Y aquí podríamos también meter que podcast tiene el 13% o los chatbots tienen 10%. Entonces, vemos un cambio respecto a lo que es la forma en que se están comunicando las nuevas generaciones. Y otro dato muy interesante de este estudio es que la mayoría de los mexicanos, lamentablemente lo tengo que informar, en un 43% tiene baja confianza en los medios de comunicación y tienen poco interés en noticias. Tienen un 26% una baja confianza en los medios, pero tienen un alto interés de enterarse de lo que pasa. Y tienen un 12% en una alta confianza en los medios de comunicación, pero bajo interés. Y para concluir, un 19% de los mexicanos tienen una alta confianza en los medios de comunicación y un alto interés. Entonces, también la realidad es que es un mercado pequeño de gente que está interesada y a la vez ese mercado pequeño de gente que está interesada en noticias tiene poca confianza en los medios tradicionales, televisión, radio, medios impresos. Fíjate que considero que esa poca confianza se deriva de la erosión que han tenido los diversos medios de comunicación desde sexenios anteriores o épocas anteriores, que no precisamente es un fenómeno que se da de generación espontánea, sino que se viene cosechando ya por años anteriores. Entonces, en esa erosión de las redes sociales y de los medios de comunicación, vemos, por ejemplo, que están comunicólogos, Loret de Mola, Joaquín López Dóriga, Carmen Aristegui, que tienen medios tradicionales de comunicación, pero a su vez están adaptando nuevas tendencias de comunicación al formato de las redes sociales. Claro. ¿Qué opinión tienes acerca de eso? Se están haciendo la adaptación. Estos medios corporativos tratan de colonizar las redes sociales para que, de acuerdo a lo que es la estima que se tiene de cambio, de que ya no se va a hacer la televisión ni la concesión de radio la principal forma, ellos pasar toda su estructura económica, su estructura de personal y su formato de trabajo a redes sociales para tratar de acaparar desde ese punto de vista pues la publicidad, el número de usuarios, de suscriptores. Y creo que esa parte es muy importante porque los números también son muy impresionantes. Por ejemplo, mencionan que las personas encuestadas en México, que el 57% de los usuarios de Facebook lo utilizan para las noticias. En el caso de WhatsApp, un 35% para las noticias. En el caso de YouTube, un 34% de mexicanos utilizan esa plataforma. En el caso de TikTok, un 27% y a la alza para informarse de lo que pasa en los aconteceres nacionales, internacionales o en sus estados. Y en la red social Instagram, un 18%, seguido de X con el 13%. Entonces, esa tendencia parece importante, pero no debemos de subestimar a esos medios corporativos porque nos vamos a dar cuenta que de la gente que todavía consume el TV, radios y medios impresos, por ejemplo, el 24% lo hace a través de TV Azteca, el 24% a través de Televisa o N+, un 21% en Universal y un 20% en Imagen. Entonces, pues son demasiados datos los que nos has presentado, pero mientras tanto vamos al siguiente tema. La presidenta Claudia Sheinbaum informó este martes una reducción del 46% en la tasa de homicidios dolosos nacionales entre septiembre de 2024 y mayo de 2026. Sheinbaum atribuyó estos resultados a una estrategia integral y al combate frontal contra la corrupción. Mientras que en la administración de Felipe Calderón los homicidios dolosos aumentaron en 148%. En la administración de Peña Nieto los homicidios incrementaron un 42% respecto al sexenio anterior. Y en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se registró una reducción del 9% en la incidencia de este delito. Ayer se presentó 39 homicidios menos diarios que en septiembre de 2024. Son 39 vidas diarias, 39 mexicanas y mexicanos que no fallecieron por acciones violentas, 39 vidas salvadas cada día. Es una cifra histórica. Yo les decía el otro día, muéstrenme otro país en el mundo que haya bajado en 20 meses a la mitad los homicidios dolosos, con una situación como la que se vive en México, con grupos de la delincuencia organizada.
¿Por qué ocurrió esto? Tiene una explicación. Pues es una estrategia que tiene que ver con atender a los jóvenes. Hay más escuelas, está el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Tocamos casa por casa en las zonas de mayor incidencia delictiva. Un trabajo que se ve poco, que no es las 8 columnas de un periódico, que no es la gran noticia, pero que representa mucho. De septiembre de 2024 a mayo del 2026, el promedio diario de homicidios dolosos se redujo 46%, al pasar de 86.9 víctimas diarias registradas en septiembre de 2024 a 47.3 víctimas por día en mayo de 2026, lo que representa una disminución significativa de la violencia homicida. Por lo tanto, ¿qué ha pasado para que en estos últimos 20 meses bajara de 86 a 47 víctimas diarias de homicidios dolosos en el país? Considerando también que los homicidios dolosos son aquellos que se hacen con alguna intención, a diferencia de los culposos que se consideran que son accidentes. Sí. La continuidad de la política de la 4T de atender las causas de la violencia, que en este caso también se ve reflejada en los homicidios. La continuidad que ha tenido la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la política social de los programas sociales, la generación de empleos con obra pública en coordinación con la iniciativa privada, el aumento de los salarios mínimos respecto a lo que es el costo de la inflación, y la situación de tratar de implementar una estructura de coordinación entre la Marina, el Ejército y la implementación de 120 cuarteles de la Guardia Nacional por todo el territorio nacional, es la explicación de por qué, por ejemplo, ya con el primer año, 5 meses de administración de Claudia Sheinbaum, es la continuidad de lo que empezó en el sexenio de López Obrador, de la tendencia a la baja. Entonces, para entender que actualmente la presidenta Claudia Sheinbaum, con el corte de estos últimos días, registraron 39 homicidios diarios en el país, y vemos cómo fueron los otros sexenios, nos vamos a dar cuenta que es un trabajo de larga data, que apenas van 7 años, 5 meses de lo que ha sido el proyecto de la 4T desde el año 2018, pero que ya se empiezan a ver estos resultados comparativos, y creo que es importante. Vicente Fox, cuando dejó la presidencia de la República, tenía 28 homicidios diarios a nivel nacional. Cuando entró Felipe Calderón y se declaró la guerra en contra del narcotráfico, en donde empezó a darse el fenómeno de la lucha entre los grupos del crimen organizado, el control territorial de estos grupos por las rutas y el cultivo de las drogas o su elaboración, la parte de que empezaron a tener control sobre el territorio nacional, donde prácticamente se volvieron en autoridad hacendaria, donde cobraban derecho de piso, en donde diversificaron sus diferentes fuentes de obtención de recursos más allá de la distribución de drogas. Se empezaron a meter al tráfico de personas, a la parte del robo de combustible, a la parte de la extorsión, a la parte de dedicarse a ampliar de manera ilegal la entrada de productos desde el extranjero a través de las aduanas. Calderón, en su etapa más alto de violencia, pasó del 28 asesinatos con Vicente Fox a tener 74 asesinatos diarios. O sea, prácticamente casi se triplicó el número de asesinatos diarios que había en el país. Ya con Enrique Peña Nieto, esa cifra llegó a tener más de 100 muertos diarios. Entonces, si hablamos de esa etapa de crecimiento en donde Felipe Calderón tuvo, y lo mencionabas muy bien en la introducción, Calderón creció 148% la violencia en homicidios, y con Enrique Peña Nieto aumentó todavía un 42% más. Con López Obrador se mantuvo una meseta. Con la tendencia y crecimiento de Calderón y de Enrique Peña Nieto, en lo que fue el sexenio de López Obrador se mantuvo una meseta en donde se mantuvo 100, 100, 100, 97, 91, 84, 91, en donde ya no aumentaba, pero poquito a poquito iba bajando la cantidad de muertos que había por homicidio en territorio mexicano. Ahora, en el sexenio de López Obrador se dio esta etapa de asentamiento de la violencia y empezó a bajar 9% en promedio de lo que fue su sexenio. Bueno, ya con la presidenta Claudia Sheinbaum, en lo que fue todo el año 2025, la tendencia de homicidios bajó a 50. Entonces, ahora, con lo que son los primeros 5 meses del año 2026, el anuncio de que se bajó a 39 el número de homicidios, y esperemos que continúe esa tendencia, pues hablamos de que
tenemos la continuación de una política de atacar a las causas que están generando que a veces la gente tome la decisión de meterse al crimen organizado y las acciones gubernamentales para enfrentar directamente a los homicidios. Uno de los indicadores que haya bajado la tasa de homicidios dolosos en la República Mexicana es también, o significa por lo tanto, que en los estados de la República también se bajó ese índice delictivo. En 28 estados de la República Mexicana se presentó ese fenómeno de una disminución de los homicidios dolosos, pero, vale, o sea, sí es un logro, sí es algo no de festejar, pero sí es una buena señal de que se va avanzando bien en la administración pública en materia de seguridad, porque lo ideal sería que no existiera ni un solo homicidio doloso en toda la República Mexicana, que no hubiera la necesidad de tener casos o juicios penales por ese tipo de delito, ¿no? Y por muchos otros también. Entonces, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el expresidente Andrés Manuel López Obrador presentan e impulsan una de sus políticas que era de abrazos, no balazos, con Andrés Manuel. Y con Sheinbaum se promueve los conciertos por la paz, se promueven acciones donde la ciudadanía pueda ser más partícipe de la vida democrática del país. ¿Cómo estas dos acciones se fortalecen de tal manera que se logran bajar los homicidios? Y también la interrogante más grande, ¿cómo lograr que para los próximos años, hasta el 2030, que es el cambio de la presidencia, se logre todavía bajar más aún ese número de homicidios dolosos? La estrategia de abrazos no balazos evidentemente ha sido utilizada por los medios de comunicación y la oposición para tratar de crear la percepción de que no se combatió al crimen organizado, pero de fondo en ese eslogan que dio López Obrador en términos de discurso político es la lógica de atender las causas que generan que a veces las personas tomen conductas antisociales. Hemos hablado aquí en Nuevo Régimen de que Walmart a nivel global genera 380,000, 370,000 empleos por todo el mundo. Acá los grupos del crimen organizado daban empleo a 430,000 personas solo en México. Entonces, cuando durante tantos años de neoliberalismo el crimen organizado se convirtió en una forma de poder sobrevivir por los pésimos salarios que teníamos en México, aquí entendemos que la 4T en casi 7 años, 5 meses, ha tenido la lógica de, uno, hacer programas sociales para ayudar a estudiantes, madres solteras, gente con discapacidad, jóvenes, a los agricultores, a la gente que por primera vez va a tener un emprendimiento, reciban algún tipo de crédito por parte de la Administración Federal, obra pública con lo que se ha hecho en toda la parte sur-sureste del país para generar que los profesionistas y la gente con oficios tenga empleo decente y con prestaciones y aumento al salario mínimo que esté más arriba de la inflación. Esta lógica junto a la creación de la Guardia Nacional, que son 125,000 elementos distribuidos por todo el territorio nacional con 120 cuarteles, va de la mano con la parte de que el Estado no puede renunciar a la parte de la violencia física del Estado. Entonces, tenemos una política de aumento de salarios mínimos, programas sociales y la generación de millones de empleos con obra pública y privada generan las condiciones de que sistemáticamente alejes a las personas de que se tengan que ir a la violencia. Y la parte muy importante que creo que hay que abordar es, para que en los próximos periodos de gobierno se continúe con esta tendencia, debe de existir una fuerte participación del Estado en la cuestión del tejido social. Al referir Estado, refieres a todo el país de la República Mexicana y también, entiendo, al Estado, las entidades federativas colaborar en conjunto con la política nacional para llevar esta política de seguridad nacional a todos los rincones del país y se pueda ver una disminución no solo de los homicidios, sino también de otros delitos catalogados en el Código Penal. Así es, las instituciones del Estado mexicano de todos los órdenes de nivel, municipal, federal y estatal, y el Poder Legislativo y el Judicial, todos los aparatos del gobierno. Pues muchísimas gracias, Javier. Vamos a una pausa y volvemos a Nuevo Régimen.
Se quedaron con las ganas. No fue la de México ante el mundo, la imagen de un país desgarrado por conflictos sociales, escenario de enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas policíacas. No se produjo esa batalla decisiva que con tanto descaro y tan criminal irresponsabilidad promovieron. Estaban listos para, desde el estadio, y mientras disfrutaban el partido, escuchar las explosiones y compartir indignados las imágenes de madres buscadoras y maestros cuyas luchas desprecian, muertos y heridos en las calles. Bastaría entonces, pensó Ricardo Salinas Pliego, con quitarse el saco, quedarse con la camiseta verde y desde la cancha del estadio proclamarse el libertador de este país ingobernable y comenzar así la operación de limpieza étnica. Así conciben los libertarios la acción política para librarlo de las y los zurdos de mierda. Fracasaron y hoy, ansiosos y esperanzados, miran de nuevo hacia el norte. Creen que alcanzada la paz entre Irán y los Estados Unidos y ante la urgencia de conseguir votos en noviembre, Donald Trump se decidirá por fin a enviar tropas a salvarles. ¿Qué derecha tan ruin tenemos? Tan hipócrita, tan cínica, tan fanática, tan ignorante, tan incapaz de entender que no se trata de que otras y otros, así sean víctimas de atrocidades perpetradas cuando estaban en el poder o soldados de un ejército extranjero, derramen su sangre para devolverle sus privilegios. Qué derecha tan hipócrita la nuestra, hablando de democracia cuando la traicionaron tantas veces, de derechos humanos que violaron masivamente, de libertades ciudadanas que conculcaron sistemáticamente. ¿Y qué líderes de opinión, tan cínicamente decididos a darle la espalda a las mayorías y tan incapaces de reconocer que aquí en este país se está produciendo una revolución única en la historia, en tanto que es democrática, es pacífica, es radical y se produce en libertad, y en donde, a diferencia de lo que sucede en muchos otros países democráticos del mundo, no se reprime a nadie. ¿Quieren volver al poder? No busquen que otros los reinstalen en él de nuevo. Den la batalla ustedes, pero en las urnas y por las buenas. Vayan y busquen a ese pueblo al que masacraron, sometieron, saquearon, engañaron por décadas y pídanle su voto. No se lo compren ni intenten manipularlo, convénzanlo. Así será de aquí en adelante en este país que se transforma y defiende como ningún otro pueblo del mundo su soberanía. Este es el paisaje después de esa batalla que no se libró. Más vale que lo entiendan. Hay una nueva forma de despertar. Con la mejor información para comenzar tu día. Música que te acompaña cada mañana. Entretenimiento, cultura y grandes historias. Salud, bienestar y cuidado de nuestro entorno. Todo en un solo lugar. Para empezar bien el día. Lunes, miércoles y viernes, 9 horas. Radio Televisión de Veracruz trae para ustedes Los Mundiales de México, miniserie de 4 capítulos donde se explora el impacto social, político y cultural de las Copas del Mundo de Fútbol celebradas en el país. Todos los jueves, del 18 de junio al 9 de julio, 20 horas, por la señal de TV+.
En 2023, Jair Bolsonaro fue inhabilitado para competir por cargos públicos en Brasil hasta 2030, debido a abusos de poder político y la utilización indebida de medios estatales para deslegitimar el sistema de votación electrónica durante la campaña electoral. En 2024, la Policía Federal acusó formalmente a Jair Bolsonaro y a otros 36 implicados por crímenes de intento de abolición del Estado Democrático de Derecho, por golpe de Estado y organización criminal. En 2025, la justicia ordenó su arresto domiciliario con monitoreo electrónico y posteriormente fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión por liderar una conspiración golpista. Ante el avance de las investigaciones contra Jair Bolsonaro, su hijo, Eduardo Bolsonaro, se trasladó a Estados Unidos para cabildear y fortalecer vínculos con la administración de Donald Trump. Como resultado de esas gestiones, Washington impuso sanciones y aranceles contra Brasil, además de medidas contra jueces del Tribunal Supremo Federal que participaban en el proceso judicial contra el expresidente. El Tribunal Supremo de Brasil condenó al diputado Eduardo Bolsonaro por la coacción relacionada con el proceso judicial que enfrenta a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. De acuerdo con información publicada por La Jornada, la resolución señala que el legislador promovió acciones para presionar a autoridades brasileñas mediante gestiones y pronunciamientos orientados a impulsar sanciones desde Estados Unidos contra funcionarios e instituciones de Brasil vinculadas al juicio. La decisión se produce en medio de investigaciones que enfrenta a Jair por presuntos intentos de alterar el orden democrático tras las elecciones presidenciales de 2022. Analistas políticos lo han catalogado como un intento de golpe de Estado que no dio resultados. Según el fallo, las acciones de Eduardo Bolsonaro buscaron influir en el desarrollo de los procesos judiciales mediante presión extrema, por lo que el máximo tribunal consideró acreditada la conducta de coacción. El caso se suma a la creación de tensión política y jurídica que rodea el entorno del exmandatario brasileño mientras continúan los procedimientos en su contra. Desde la victoria de Lula da Silva en las elecciones de 2022, la familia Bolsonaro y sus aliados han mantenido una confrontación constante con las instituciones brasileñas, particularmente con el Poder Judicial. ¿Qué antecedentes existen de acciones impulsadas por la derecha política, por grupos empresariales y actores vinculados a Estados Unidos para debilitar o condicionar o desplazar los gobiernos del Partido de los Trabajadores en Brasil? En Brasil se da una lucha entre lo que es un proyecto cercano a la gente, encabezado por Luiz Inácio Lula da Silva, y tuvo su heredera política Dilma Rousseff, en donde durante 8 años que tuvo como presidencia Lula da Silva, planteó las bases de tener una mejor distribución de la riqueza con programas sociales, trató de incentivar la creación de nuevas empresas brasileñas en ese estado nacional, muy poderoso en términos de la industria. Se tiene una lógica de competitividad porque Brasil representa prácticamente el 50% del Producto Interno Bruto de América Latina, representa una población arriba de los 235 millones de personas, es el 8º país más poblado del planeta, y creo que esa parte es importante entender porque en Estados Unidos anteriormente los antiguos esquemas gubernamentales estaban de la mano con los intereses económicos de ese país. La dictadura militar y los gobiernos autoritarios estaban estrechamente vinculados a los capitales estadounidenses, y con la llegada de Lula, las antiguas élites políticas económicas que se vieron beneficiadas por los gobiernos dictatoriales que hubo en el siglo XX, vieron la oportunidad de volver a recuperar el poder político a través de, primero, limitar la capacidad de poder político de Lula y iniciar un proceso de destitución con la que fue su sucesora, con Dilma Rousseff. ¿Qué fue lo que pasó? Lula salió con alta popularidad de Brasil y esa popularidad ayudó a que Dilma ganara la presidencia para un segundo periodo del Partido de los Trabajadores. Pero algunos errores políticos de Dilma, la situación de la baja de los precios internacionales de materias primas, de lo que Brasil es uno de los principales exportadores en el mundo, como lo que puede ser productos de carne bovina, productos como cacao, azúcar, la agroindustria, el petróleo, el gas, bajaron a nivel global y eso también le generó condiciones de dificultades económicas a su presidencia, y su vicepresidente junto a los partidos de oposición encabezaron un esquema de destitución a partir del Senado de la República, en donde más de 60 votos votaron a favor de su destitución en contra de 20. Esta situación lo llamaron como un golpe parlamentario desde el punto de vista de los simpatizantes del lulismo y del PT,
y generó que Michel Temer tomara la posición de poder político y Dilma no pudo continuar en el poder. Esta situación generó también la oportunidad de que muchos partidos que en su momento tenían alianzas políticas con el PT se alinearan a un proyecto de centro y de derecha, lo que generó que más adelante se generaran las condiciones para que pudiera regresar al poder estos partidos que estaban vinculados a las élites estadounidenses. Bueno, la situación fue de que una vez que inició el proceso de destitución de Dilma con la estrategia política de su vicepresidente aliándose a los otros partidos de centro y de derecha, la realidad es que para el año 2018 se inició un proceso jurídico en contra de Luis Ignacio Lula da Silva para que no se pudiera presentar a la siguiente candidatura presidencial en ese año, y se inició un proceso en donde se le encarceló por más de 580 días. En este encarcelamiento, la principal medida política que tuvo esta élite política brasileña fue evitar que Lula, con la lógica que todavía tenía popularidad en el país, se pudiera presentar electoralmente, y se le acusó de corrupción por el caso de Lava Jato. Ahorita que mencionas la palabra corrupción y que se le acusó a Jair Bolsonaro, no solamente él es uno de los acusados de la familia Bolsonaro. Y para nuestra audiencia, para que pueda tener un poco más de contexto de esta familia brasileña, es que, bueno, el papá pues está condenado a 27 años de cárcel por planear un golpe de Estado y es inhabilitado para poder acceder a un cargo público hasta el 2030. Ya de ahí está su tercer hijo, que es Eduardo, exdiputado, quien acaba de ser condenado a más de 4 años de prisión por pedir a Estados Unidos que aplique sanciones contra Brasil y también con algunos integrantes del Poder Judicial. ¿Cuáles fueron las sanciones que impuso Washington? Eliminar o retirar las visas de estas personas representantes del Poder Judicial. Su primer hijo es investigado por desviar y quedarse con dinero público, su primer hijo llamado Flavio, que Flavio ahorita es precandidato para competir nuevamente por la presidencia de Brasil el 4 de octubre y va a competir contra Lula da Silva. Su segundo hijo, Carlos, es investigado por dirigir una red ilegal de noticias falsas y operar ataques cibernéticos a los opositores. Su hijo menor, Jair, es imputado por lavado de dinero y fraude fiscal, y su esposa es investigada por recibir dinero de origen sospechoso y apropiarse joyas de manera ilegal que le pertenecían al Estado. Y tiene una quinta hija llamada Laura. Ella no está involucrada en algún escándalo de corrupción derivado pues de que es menor de edad. Con todos estos antecedentes de la familia Bolsonaro, ¿qué pasará si los dos, el papá e hijo Eduardo Bolsonaro, están en prisión para las futuras elecciones que se vienen en Brasil, dado que o considerando que el hijo Eduardo todavía está, entrecomillado, refugiado en Estados Unidos para no enfrentar la justicia en su país? Y es que esa es la estrategia política. Cuando a Lula lo encarcelaron para que no se pudiera presentar electoralmente en el año 2018, precisamente Jair tomó el poder político, aprovechando la parte del escándalo que tenía el PT por situaciones de corrupción interna, y Jair Bolsonaro empezó a implementar una serie de medidas neoliberales en donde se echó abajo las políticas de apoyo social que había implementado el gobierno de Lula. Estas medidas también se vieron favorecidas con la inversión de capitales estadounidenses, en donde empezaban a tener eliminación de restricciones que había dado Lula para proteger a la propia industria nacional, y a la larga, cuando se demuestra de que Lula no le hicieron el debido proceso y se le libera, Lula vuelve a competir en el año 2022 en contra de Bolsonaro. Al competir contra Bolsonaro fue una elección muy cerrada donde la diferencia fue de 2%, un poquito más de 2 millones de votos, y a la semana de que Lula tomó protesta, precisamente Jair Bolsonaro, junto a otros miembros de su gabinete, asesores militares, trataron de generar las condiciones para que se diera un golpe de Estado. En Brasilia, la sede de los poderes federales, podríamos decir que lo que es el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial están concentradas en una ciudad-distrito. Esa ciudad-distrito, durante muchísimos días hubo protestas del grupo bolsonarista que argumentaba que hubo un fraude electoral vía electrónica, y trataron de generar las condiciones para que el ejército evitara tomar partido en favor de la institucionalidad con el triunfo de Lula, y
generarán una opción de cerrar tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo y destituir a Lula con una orden falsa respecto a una orden que le atribuían a Lula. Entonces, Lula, en sus 4 años que va a concluir de gobierno en este año, ha generado las condiciones de volver a reactivar las políticas sociales que fueron desbaratadas durante 4 años de Bolsonaro en su presidencia y el periodo de 3 años de la sustitución de Temer cuando salió Dilma del poder. Ahora, la situación aquí de lo que es la lógica estadounidense y de sus élites es que ya están utilizando el poderío político en términos de lo que es imposición de aranceles para obligar a la población brasileña a beneficiar a Flávio Bolsonaro, que es el que representa todas estas fuerzas políticas económicas que en su momento apoyaron a lo que fue la destitución de Dilma, la promoción de Temer como presidente sustituto en su calidad de vicepresidente y la llegada de Bolsonaro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues de que ahorita Lula está tratando de lidiar con bajar las tasas de aranceles que le pusieron a su país, tratando de recomponer alianzas políticas por todo el país, porque ya Estados Unidos tiene bien marcada la jugada de que si Flávio Bolsonaro llega al poder, va a alinearlos junto al países del escudo de las Américas a favor de los intereses de Estados Unidos, y las encuestas ahorita nos están marcando que están muy cerradas, pero la situación de la acusación de que el hijo de Bolsonaro utilizó su presencia política en Washington para perjudicar a la industria brasileña, le está quitando preferencias electorales. Entonces, cuando Trump anunció el 50% de aranceles sobre Brasil por la situación jurídica de Jair Bolsonaro, pues nos habla de cómo va a tener un capítulo de intervencionismo. Y también un mensaje político que manda Lula da Silva es el asistir al G7, que estaremos hablando en el siguiente análisis. El G7, Grupo de los 7, es un foro político y económico internacional conformado por igual número de las principales potencias industriales y democráticas del mundo: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido. Además, la Unión Europea participa como miembro invitado permanente. No es una organización internacional formal, ya que no tiene sede administrativa ni tratados oficiales, sino es un espacio de reunión anual donde los líderes mundiales debaten, coordinan políticas y buscan consensos sobre los grandes desafíos globales. Los líderes de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Japón se reunieron en la cumbre celebrada en Evian, Francia, donde coordinaron acciones conjuntas sobre algunos de los principales conflictos y desafíos internacionales. Aunque el bloque no tiene facultades ejecutivas globales, sus integrantes representaron algunas de las economías más influyentes del planeta y suelen marcar el rumbo de decisiones políticas, energéticas y financieras con impacto mundial. Durante la reunión, los mandatarios reiteraron su apoyo inquebrantable a Ucrania y acordaron reforzar las sanciones contra Rusia en los sectores de petróleo y el gas, además de ampliar la asistencia militar y los sistemas de defensa para Kiev. Además, respaldaron la implementación del reciente acuerdo entre Estados Unidos e Irán, impulsaron una estrategia para diversificar las rutas de suministro energético y reducir la dependencia del estrecho de Hormuz, además de fortalecer las reservas energéticas de sus países. Entre los participantes estuvieron Donald Trump, Keir Starmer, Emmanuel Macron y Giorgia Meloni, quienes cerraron filas en torno a una agenda común de seguridad, energía y estabilidad internacional. ¿Cuál es el peso del G7 en términos políticos y económicos en las coyunturas globales actualmente? Todavía tienen la capacidad de poder determinar en algunas partes del planeta su influencia política y económica. Si analizamos qué fue lo que se discutió en esta cumbre del G7, nos vamos a dar cuenta que se marca cuál es una agenda que le beneficia a las élites económicas y políticas de estas 7 naciones. Sin duda, durante lo que fue el periodo de los 90s y los años 2000, estas 7 potencias representaban económicamente la principal actividad en Producto Interno Bruto, actividad industrial y poderío militar. Pero la realidad es que han venido en decadencia, pero todavía tienen la capacidad de poder influir en términos internacionales. Por ejemplo, una de las cuestiones que se abordó en el G7 en Francia fue de que se le va a seguir apoyando a Ucrania por lo que podríamos decir el resto del año 2026, en donde se le va a tratar de dar la generación de nuevos activos de defensa para su sistema de guerra que tiene con Rusia.
se hizo el anuncio, aparte de lo que es apoyar su sistema de defensa con armamento, se les va a dar la oportunidad de que se le generen todavía sanciones económicas todavía más fuertes en materia de gas y petróleo a Rusia, que es el combatiente que se está enfrentando en territorio ucraniano. Y una parte creo que fundamental para el respiro de estas 7 naciones es que Donald Trump llegó con el anuncio de los primeros acuerdos de Irán. Recordemos que lo que fue el conflicto de 3 meses en Irán hizo el aumento de los costos del barril de petróleo y la distribución de gas. Esto generó que muchas naciones tuvieran que relajar sus sanciones a Rusia, porque al aumentar los costos de la producción de estos energéticos, también aumentó los costos del desarrollo industrial, los costos de la vida entre la población, y ahora con el anuncio de que se va a restablecer la parte comercial del estrecho de Hormuz, que representaba una tercera parte del comercio petrolero y de gas, va a generar que otra vez estas 7 naciones puedan volver a presionar en términos de sanciones a Rusia. Y un punto que no se menciona en medios de comunicación, pero en Nuevo Régimen sí abordamos, es la parte de que van a hacer protección a los países de la región Indo-Pacífico. Esta región de Indo-Pacífico prácticamente podríamos decir que es una medida de asegurar el apoyo político, económico y quizá militar para los países que están alrededor de lo que es la potencia emergente que pone en peligro sus intereses a estas 7 naciones, que es China. Entonces, ¿qué es lo que plantea el G7? Es que quieren proteger las zonas económicas exclusivas en los mares de Filipinas, Corea, Japón, Laos, todos los países que están alrededor de China, y pusieron especial hincapié en la parte del mar territorial de Taiwán. Taiwán, que es una zona reclamada como China por parte de lo que es el Partido Comunista y de Xi Jinping. Entonces, ¿qué es lo que reclaman los chinos? Los chinos están reclamando de que en términos geopolíticos se les está encerrando para que no tenga salidas en el mar, y en el caso de poner especial hincapié en la parte del mar territorial que le correspondería a Taiwán, es con la lógica de hacer la doctrina de cerrar a China por la parte de lo que es la zona del mar de China. Entonces, esta cerrazón podría representar un problema en términos políticos, financieros y sobre todo militares para lo que es la relación entre China y estas 7 naciones, porque hablamos de que dentro del proyecto que tiene Xi Jinping, el Partido Comunista y China, es tratar de recuperar antes del 100 aniversario del triunfo de la Revolución China, volver a recuperar la soberanía sobre Taiwán, y al recuperar territorio taiwanés le daría la oportunidad de ampliar su margen de zona económica exclusiva en el mar, y le daría la oportunidad de tener la libertad de ya no verse encerrado en términos marítimos por aliados de Estados Unidos o del G7. Durante la reunión del G7 vimos que varios líderes de Estado estuvieron reunidos y varios de ellos dieron declaraciones bastante controversiales. Una de ellas fue la de Donald Trump, en donde él aseguró que sin él no existiría Israel, que gracias a él es que Israel existe, y aseguró pues de que todavía no tiene un acuerdo previo con Irán, y también se cuestionó durante la cumbre del G7 la importancia o la impotencia que está presentando Benjamín Netanyahu ahí en Israel. Ese es primer punto. Segundo punto, también vimos a Zelensky, en donde él pidió al G7 el apoyo y su respaldo para debilitar estratégicamente a Moscú. Y también vimos a Lula da Silva haciendo que estaba ahí como que charlando con la primer ministra de Italia y con Friedrich Merz de Alemania, en donde él dice que no es precisamente que él haya llegado por un proyecto ideológico, sino que es a través de un movimiento sindicalista y como líder sindical. Y por último también vemos a la primer ministra de Italia, en donde es capturada quizá de una manera incómoda, pero a su hija. Llevaba a su hija al bajarse del avión y su hija decidió, menor de edad, no salir en las tomas, en las fotografías, y que hacen los medios de comunicación, tratan de apuntalarla para enfocar a la menor de edad y de ahí generar una nota. De todos estos elementos que hasta el momento sabemos que han sucedido en la cumbre G7, ¿cuál vislumbras tú que sería el más poderoso o el más peligroso que pueda representar para las potencias mundiales? Quizá no el más peligroso, pero creo que sí es un reflejo de su debilidad política y económica.
El G7, como lo mencioné muy bien, después de la caída de la Unión Soviética, sin duda tuvo una fuerte presencia política, económica y militar durante lo que fue el periodo de los 90 y lo que fue el periodo de los 2000. La realidad es de que Donald Trump incluso se los cotorreó diciendo en el último día del G7 que ya había llegado el boss, que había llegado el jefe, y llegó tarde a la reunión que convocaba Macron a los otros 7 líderes. Y en el caso de Lula hizo la declaración de que criticaba el modelo neoliberal, donde este modelo económico y político había abandonado los sectores populares y se había dejado la capacidad de los estados en la toma de decisiones soberanas. Eso creo que hay que rescatarlo. Pero la realidad del G7, Nazaret, es que ya existen otras agrupaciones multinacionales que están poniendo en duda la supremacía económica de este grupo económico. Por ejemplo, tenemos el surgimiento en los últimos 17 o 20 años de lo que son el grupo los BRICS. Los BRICS están conformados por los fundadores, que es Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y China. Y ahora se le agregó la palabra plus, que son otros integrantes que se unieron a esta unidad económica, que es Estados Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Irán. Estos conforman el 50% de la población de todo el planeta y una tercera parte del Producto Interno Bruto, pero están generando mecanismos de relaciones comerciales entre naciones sin la necesidad de tener que pasar por la regulación, la autorización de las grandes potencias tradicionales imperialistas que tuvimos en el siglo XVII, XVIII y XIX y parte del XX. Es decir, ya se libran de la coordinación que deben tener con Inglaterra, con Francia, con Italia, con Estados Unidos o con la Unión Europea, que ahora que es como miembro agregado. Y están generando esquemas de comercio en donde ellos entre sus monedas dan la oportunidad de tener transacciones y ya no necesariamente dentro del esquema de las monedas dominantes de los 90s y los 2000, que fue el euro o el dólar. Pues sin duda alguna, Javier, el G7 mantiene su influencia como espacio clave para coordinar decisiones sobre economía, seguridad y política global, por lo que sus acuerdos suelen tener repercusiones más allá de los países miembros y marcar tendencias para la gobernanza global. Y por otra parte, la condena muestra que la crisis del bolsonarismo sigue generando consecuencias políticas, judiciales e internacionales, al involucrar a Estados Unidos de América en un proceso electoral interno de Brasil. Y en México, la reducción del 46% en homicidios dolosos apunta a una mejora en seguridad, aunque el desafío será mantener y consolidar esa tendencia. Y finalmente, la caída de la confianza refleja una crisis creciente de credibilidad y un cambio en la forma en la que la ciudadanía consume información. Gracias por acompañarnos el día de hoy a Nuevo Régimen. Javier. Nazaret, fue un placer haber estado aquí contigo en Nuevo Régimen, agradeciendo al todo el público que nos vieran a través de la señal TV+, y sobre todo agradecer a nombre de todo el equipo aquí en estudio y en cabina que nos viera. Muchísimas gracias, Javier. Esto fue Nuevo Régimen. Nos vemos en la próxima emisión con más información, debate y contexto.